Bueno, me parece que estamos en contacto con Moira Millán. ¿Es cierto, Moira, estás allí? Sì, Mari, come facciamo tu? Buenos días. Buenos días, Moira. Muchas gracias por aceptar este convite a un reportaje en el cual la primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con un hecho que ustedes produjeron, que fue estar allí en el Ministerio del Interior durante unos cuantos días, llegar a entrevistarse con el ministro del Interior y que nos cuentes, si podés y hasta donde puedas, qué es lo que ocurrió, porque creo que ustedes el sábado levantaron esa toma, ¿verdad? Sí, era una ocupación pacífica del hall del Ministerio del Interior que se extendió durante 11 días. Hubo una reunión a las 48 horas de estar allí ocupando con el ministro Rogelio Frigerio, quien tristemente dijo que no podía resolver ninguno de los planteos que se le estaba formulando. Nosotras entendimos que ahí había una falta de compromiso político, de desinterés, de desprecio incluso a nuestro dolor y a nuestros reclamos, porque siendo él el ministro de Interior y él dice no poder resolver, entonces ¿quién resolvería? ¿No? Porque se supone que es el área que justamente articula con los gobiernos provinciales. Esto nos llevó a quedarnos, a extender la ocupación hasta tanto se resolvieran los problemas más urgentes que llevábamos. Reclamábamos una mesa interministerial resolutiva. No se dio de una manera organizada y tal cual la imaginábamos, pero de a poco diferentes áreas fueron escuchando y tomando los reclamos y se fueron armando mesas de trabajo resolutivas. Por eso también es que levantamos la medida. Ajá. Hubieron áreas como salud, educación, que brillaron por su ausencia. Amigo, decinos cuáles eran las reivindicaciones más importantes que ustedes estaban planteando. Habían como dos cuerpos de reivindicación, uno que tenía que ver más con emplazar una agenda, decimos nosotros la contraagenda a las elecciones, es decir, la agenda que no ha sido recogida por ningún candidato, que tenía que ver con los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra, ¿no? Los derechos al buen vivir en armonía con la tierra. Entonces denunciábamos todos los problemas de extractivismo, contaminación, todo lo que tenía que ver con derechos fundamentales. Eso obviamente no se llegó a un acuerdo y no hubo ninguna respuesta. Sin embargo, con relación a lo más urgente, teníamos 15 puntos de los que fueron recogidos 8. Uno de ellos era la investigación inmediata de dónde estaba Marcelino Laire, un joven com desaparecido ya hace 4 años, y su mamá había golpeado diferentes puertas institucionales para buscar ayuda y nadie la ayudaba y la despachaban despreciativamente, y ahora a raíz de esta ocupación pudimos obtener compromiso de la Secretaría de Justicia de la Nación. De hecho tenemos información de que se están moviendo. Ajá. También el caso del niño de 13 años con Ismael Ramírez, que fue asesinado por la policía de Chaco, que tampoco su mamá tenía ningún tipo de respuesta respecto a la justicia, y ahora también se está moviendo la causa. Y una gravísima que tiene que ver con una práctica misógena, criminal de siglos, que es lo que se conoce como el chineo. Es decir, en varias provincias del norte está socialmente aceptado que los criollos con cierto poder adquisitivo elijan niñas entre 8 a 10 años para violarlas. Ah, amigo. Y esto ha llegado a un nivel de desidia, de impunidad tan grande que ya entran a las escuelas. Entonces, una de las más perjudicadas, porque a su niña le ha pasado, vino a reclamar justicia y a contarnos que estos hombres ahora entraban a las escuelas armados, iban al baño de las nenas y allí las esperaban a las víctimas, sin contar con el apoyo de la directora para que denuncie junto con ella. La directora, por temor o no sabemos por qué motivo, cayó estas barbaridades, y tampoco la policía y la justicia tomaba las denuncias, porque hay un problema muy grave en Argentina, y es que no se aplican los derechos lingüísticos. Entonces todas las naciones indígenas que no son hispanoparlantes no acceden a la justicia. Ah, mira. No tienen perito traductor. Aunque constitucionalmente correspondería.
Sobre todo correspondería desde que se aprobó el Convenio Internacional por los Derechos Lingüísticos. Claro. Y eso hace ya casi 20 años y todavía no se aplica. Uh-huh. Bueno, ¿y qué otra reivindicación han planteado ante el ministro y que han tenido respuesta positiva y cuáles no han tenido respuesta positiva? Bueno, se planteó la oposición rotunda y categórica a las represas La Elena que se pretenden llevar adelante en Corcovado, inundando 11.000 hectáreas de bosque, paisaje bellísimo. Ahí vive mi comunidad, que quedaría 70 metros bajo agua. Eso no hubo respuesta. ¿Eso estaríamos hablando de Neuquén? Chubut. Chubut. Uh-huh. Y tampoco hubo respuesta con la comunidad Canío, también en Chubut, que se resiste a un megaproyecto turístico de pista de esquí. Creo que son 11 pistas que se quieren hacer ahí y bueno, eso va a afectar irreversiblemente la naturaleza. También la comunidad defiende el bosque, defiende la zona de ese emprendimiento, sobre todo porque ahí están las nacientes de agua que consume la comunidad y que consume incluso la población. Las aguas bajan hacia el río y al hacer este complejo turístico de esquí, las aguas se contaminarían, ¿no? con materia fecal humana, sabemos que no van a ser tratadas las aguas. Entonces, además de afectar la montaña, es decir, cantidad de hectáreas de bosque quedarían arrasadas. Claro. Entonces, tampoco hubo respuesta. O sea, sabíamos que lo estructural, como la oposición a la megaminería, no iba a tener respuesta. Sí pudimos, por ejemplo, estamos creyendo que se va a resolver, porque estamos detrás pesquisando y viendo cómo se mueven a partir del reclamo y los compromisos que asumieron. Por ejemplo, cerrar 6 pozos que deja la minería furtiva en Misiones, en la zona de San Ignacio, en las comunidades en Vía Guaraní, donde han muerto muchos niños, porque esos pozos son profundos, se llenan de agua, los niños juegan y caen allí. Entonces las mamás están pidiendo que se tapen esos pozos y están pidiendo también agua potable porque el agua que beben es contaminada. Qué tremendo. ¿El hambre de los chicos han planteado algo de esto? Sí, Desarrollo Social no nos recibió la ministra. Carolina Stanley no las recibió. No nos recibió. Uno de los temas que queríamos denunciar era el tema de la desnutrición creciente, el hambre concretamente en las comunidades y fundamentalmente cómo nuestros niños mueren de hambre. Entonces se estaba planteando discutir la política alimentaria también. Claro, todo esto sabemos que ellos se van, entonces estamos en cuenta regresiva, Sí, digamos. claro. Pero de todos modos nos parecía importante el planteamiento. Se ofrecieron comedores de los que ya están, desde otras instancias dentro de desarrollo social, pero digamos otros funcionarios de desarrollo social, y estamos en diálogo con ellos para concretar esos comedores y después sí, cuando asuma el nuevo gobierno, plantearle la perspectiva de alimentación que queremos dentro de las comunidades. Claro. Los temas territoriales han planteado, ¿cómo está la situación de los pueblos en los territorios? ¿Tienen, digamos, en propiedad territorios que son indivisibles? ¿Cómo están viviendo esa situación? Con una situación sumamente precaria. Justamente uno de los temas que llevamos era ese, la mensura o la demarcación, digamos, de todos los territorios y la propiedad comunitaria de las tierras. Eso, lamentablemente, hasta aquí ningún gobierno ha cumplido. Claro, con lo cual ustedes terminan siempre de una u de otra forma estando en tierra privada, si se quiere, o en todo caso privados de tierra. El fisco, que es el propio Estado, a veces concesiona a las empresas extractivistas. Digo, porque han habido anuncios muy rimbombantes de entrega de títulos de propiedad comunitaria a algunas dispersas comunidades, que justamente están en lugares que no son apetecibles para el extractivismo. Entonces la entregan con facilidad. Pero cuando se tratan de territorios que son, como dice la Constitución, vastas y suficientes, y que sirven para, que son productivas,
que riqueza bajo el suelo que pisa la comunidad. Entonces ahí empiezan los problemas, porque no quieren que los pueblos indígenas habitemos esos territorios. Entonces empiezan los hostigamientos, la amenaza. Nosotros denunciamos una suerte de terrorismo de estado selectivo en territorios en conflicto. Claro. Y vinculo esto al tema de la atención de la salud, porque yo creo que subyace siempre la idea de eliminar el obstáculo que serían los propios pueblos originarios, como lo hizo Roca en el siglo XIX, digamos, ¿no? Y entonces la atención de la salud, ¿ustedes están satisfechos, insatisfechos, se respetan sus derechos? La salud es nefasta. De hecho, uno de los gran ausentes en estas mesas que pedíamos era el Ministerio de Salud. Un ejemplo muy ilustrativo, una de las hermanas que venía a denunciar la contaminación del agua y cómo se mueren los niños, contaba que cuando los niños se enferman, tienen que caminar 2 horas con los niños hasta la posta de salud más cercana, hasta el centro de atención médica más cercana, que por supuesto es apenas una salita médica precaria e insuficiente en remedios y demás, ¿no? Entonces la salud se vuelve un mecanismo también de muerte. Uh-huh. Tremendo. Y en el tema educativo, ¿en qué más avanzaron? ¿Qué es lo que están solicitando ustedes? El Ministerio de Educación fue otro gran ausente. Otro ausente. Sí, qué bárbaro. El Ministerio de Educación no se presentó ni dio indicios de querer reunirse con nosotras. Y bueno, los planteamientos eran un montón. Uh-huh. Por ejemplo, que no se está aplicando la educación bilingüe, las comunidades reciben docentes hispanoparlantes que no hacen el menor esfuerzo en aprender el idioma de los pueblos a los que van a alfabetizar. Bueno, todo el despojo del saber y el conocimiento identitario que es desplazado como un extractivismo intelectual por parte del Estado para imponer un modelo educativo que no solamente es antagónico a nuestras verdades e historia, sino que encima es mediocre, es malo. O sea, se piensa en la educación como un mero entretenimiento, no como formación, no como abrir puertas para que los jóvenes de las comunidades puedan estudiar. Entonces, desde los niveles iniciales son malísimos y ya no llegan a la secundaria, y cuando llegan tienen que atravesar vicisitudes sangrantes, como contaban las hermanas Tapiete de Salta, que los jóvenes, adolescentes más bien de la comunidad, tienen solo una escuela, creo que a 10 kilómetros, que es una escuela secundaria, diurna, nocturna, y que al regresar de la escuela, los policías detienen de manera arbitraria e ilegal a los chicos, los golpean, los torturan, los detienen ilegalmente, luego lo dejan tirado, todos golpeados y torturados en los descampados. Entonces, de a poco reduce la matrícula, porque los chicos van faltando, ya no quieren estudiar, y con el tiempo seguramente esa escuela se cerrará. Claro. Te pregunto por las expectativas que tienen. Todos sabemos que este domingo hay elecciones en la Argentina, todos los encuestadores coinciden en que va a haber un ganador, que es Alberto Fernández, independientemente de lo que vote cada uno. De hecho, yo no voto a Alberto Fernández, pero es lo que dicen todos, que va a ser el nuevo presidente. ¿Qué expectativas tienen? ¿Le han pedido una entrevista? Yo en lo personal ninguna. Estuvimos ahí 11 días y no se apareció nadie de la línea de él, a ver qué necesitábamos. Él se podría haber aparecido. Todos recordamos cuando el manipulador y criminal Macri se acercó a la Campe para hablar con el traidor de Félix Díaz, digamos, usaron la coyuntura electoral manipulando un tema tan sensible como son los derechos indígenas, y hoy lo vemos a Félix Díaz abrazado con Patricia Bullrich. Digo, ni siquiera por una cuestión especuladora se acercaron, podrían haberlo hecho. Se ve que las demandas que traíamos, que entre otras cosas es la interpelación absoluta al modelo extractivista en los territorios, no le conviene para su campaña. Sí, sin embargo, él se reunió con los empresarios mineros. Sí, sí, claro. Y van a hacer de vaca muerta un
digamos, un piso a partir del cual el extractivismo va a desarrollarse intensamente. Sí, yo creo que la única expectativa que tenemos es seguir luchando, que algún día este país despierte, que algún día este país vea que no puede seguir sacrificando a los pueblos indígenas y a los territorios para seguir alimentando las arcas de las grandes corporaciones capitalistas y extractivistas del mundo. Ojalá algún día el pueblo argentino empiece a sentirse en la necesidad de ser recíproco con los pueblos indígenas y empiece a darse cuenta que es parte del problema, de nuestro problema, porque si el pueblo argentino no reacciona, no despierta, seguiremos siempre nosotros siendo el blanco de todas las balas asesinas de los distintos gobiernos que empuñan las armas para matar nuestros derechos, para aniquilarnos como pueblo. O sea, no hay cambio, no hay lucha contra el cambio climático sin los pueblos indígenas. Así es, así es. Bueno, Moira, ustedes supongo que seguirán tratando de agruparse, de organizarse y de producir nuevas manifestaciones que le den visibilidad pública. ¿Lo piensan hacer en los próximos meses de alguna otra manera? Sí, vamos a seguir organizándonos y luchando. La visibilidad pública es difícil porque ustedes vieron ahora en estos 11 días de ocupación pacífica del Ministerio del Interior, que nunca se había ocupado, es la primera vez que el Ministerio del Interior se ocupa y por supuesto jamás las protagonistas fueron mujeres, todas mujeres y mujeres indígenas. Sin embargo, los grandes medios de comunicación silenciaron eso, no lo mostraron y ni siquiera los medios de oposición. Claro. Bueno, Moira, te mando un abrazo fraternal, te agradezco que hayas aceptado este reportaje y seguramente nos vamos a volver a comunicar en los próximos meses. Muchísimas gracias por amplificar nuestra voz, por dar visibilidad a lo que se quiere ocultar y siempre dispuesta a conversar. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Moira Millán, que hace poco también ha presentado un libro sobre el pueblo mapuche, así que creo yo que quien revise la historia de lo que se han hecho desde la colonización en adelante con los pueblos originarios, tendrá que reflexionar profundamente sobre cuál es la relación. Una relación que tuvo momentos épicos en nuestra historia, como fue cuando se produjeron las invasiones inglesas, donde los pueblos originarios participaron activamente para que los ingleses no se apoderaran de Buenos Aires, y eso hizo que el Cabildo de Buenos Aires tuviera un reconocimiento especial hacia ellos. Y en cada oportunidad que los necesitamos, ellos estuvieron. Y somos parte de este pueblo que habita este territorio y que merecemos vivir con derechos y con dignidad, que se le niega por justamente estar habitando zonas apetecibles al gran capital, donde quienes habitan esas zonas terminan siendo una molestia para la tasa de ganancia del capital.